Buenas. Vamos a retomar donde dejamos en el tema de la singularidad del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar específicamente del poder de Dios. Hay relatos que acentúan fuertemente el poder de la experiencia de Dios, especialmente cuando el Espíritu de Dios viene sobre el profeta y lo arrebata contra su voluntad, llevándole a un monte o a un barranco donde puede sobrevenirle la muerte. ¿No? Esos pasajes ya los analizamos cuando vimos la historia de los profetas, o cuando vimos a Sansón, donde se manifiesta que el Espíritu comienza desde cuando él era niño a moverse en él, o cuando el profeta Eliseo mueve las aguas, divide las aguas por el espíritu que tenía Elías, que era el Espíritu Santo. ¿Sí? El asombro ante tales enseñanzas que no se comprende y que normalmente no se puede explicar es tal que todo poder misterioso, inexplicable, se le atribuye al Espíritu de Dios, incluido el mal. Ahí nosotros encontramos el relato de Jueces 9:23 y el de Samuel, los pasajes de Samuel, como que el espíritu maligno del mal viene de parte del Señor. En Primera Reyes 22, 20 al 23, se va a informar expresamente que el consejo de Dios se presenta un espíritu y pide, ¿no? Recordemos que todos estos fenómenos extraños de por sí tienen que ver con el contexto cultural que vivía el pueblo. Contexto cultural que vivía el pueblo de un monoteísmo extremo, ¿sí? Que asociaban a todas estas cuestiones malignas, la asociaban a lo que hacía el Espíritu de Dios y no el Espíritu como maligno, ¿sí? Si hacemos una reflexión de este periodo histórico, que es muy interesante, podemos ver que estas experiencias son altamente extrañas, se muestra en cualquier caso un hecho de un modo bien claro. El Espíritu de Dios no es el Espíritu del hombre o un aspecto del Espíritu del hombre. En el Espíritu se experimenta la actuación de Dios en medio de una situación mundana, terrena y frecuentemente, incluso la política. ¿Sí? Sin embargo, no se entiende como una experiencia propia, sino como una experiencia de algo externo, que no surge simplemente de la propia alma o del propio espíritu, sino que aquel que al principio desconcierta, pero poco a poco se reconoce cada vez consciente con el hombre, el nombre de Dios. ¿Sí? En la experiencia profética del Antiguo Testamento, veterotestamentaria, Dios sale al encuentro del hombre como el plenamente inesperado, cuya extrañeza y alteridad frente a todo el humano es lo primero que el hombre descubre. Con todo, no se puede negar también que en el contexto de Asia Oriental se habla de eso y que a su vez también para las personas piadosas del Antiguo Testamento Dios es como la causa o el fundamento primero de toda la creación. Pero el énfasis, en cualquier caso, es completamente distinto a sus pueblos de alrededor. Esto tiene sus consecuencias en muchas particularidades, ¿sí? Una de esas consecuencias es que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con aquella excelsa vida que pretende elevarse por encima del mundo material, como hablan los orientales, ¿no? Esa idea de la reflexión y de renunciar a lo material, como dicen otros pueblos, ¿sí? El Espíritu de Dios para ellos es tan corpóreo y tan concreto como un viento de tormenta que bate los árboles, se lleva a los tejados y cuya acción se puede experimentar físicamente. Lo que Israel ha vivido y experimentado con el Espíritu de Dios se supera la oposición entre las condiciones materiales y los mundos ideales, entre cuerpo y espíritu, cuerpo-alma, por tanto, también trasciende las concepciones marxistas o burguesas del hombre de su mundo. El segundo punto que yo quería remarcar, que no llegamos a ver, es el Espíritu Santo en la creación. Es claro que el Espíritu como poder creador, ¿no? Esto vale para Génesis 1:2, pasaje que hemos analizado y visto fuertemente, ¿no? La idea es tratar de ir resumiendo algunos puntos que vimos en clase y que discutimos, ¿sí? Queda claro que el capítulo de Génesis fue escrito muy tardíamente, ¿sí?
Y como mencionaba en algún momento, esto es posterior a las experiencias de los profetas. Obviamente, toda reflexión teológica se tiene que hacer posterior a una experiencia espiritual, ¿sí? No se reflexiona anterior a la experiencia, es medio difícil hacerlo. Uno se puede preguntar cuál es la mejor manera de traducirlo, ¿no? El pasaje un poderoso viento se cernía sobre las aguas, ¿sí? O el Espíritu de Dios se cernía. Obviamente, acá la idea del pasaje es que el Espíritu de Dios se cernía, ¿no? Y remarcar ese hecho. Recordemos que la palabra ruaj es espíritu, viento. Es la ruaj Elohim, ¿sí? En el hebreo. Ruaj Elohim puede ser el viento de Dios o el Espíritu de Dios, la traducción más correcta, y que le da sentido a este Espíritu como creador, es el Espíritu de Dios se movía. Evidentemente, el viento de Dios es el Espíritu. Hay una actuación en la naturaleza que se puede medir y determinar como viento y tempestad, pero esta actuación se concibe como la actuación de Dios mismo, la cual no se puede sin más determinar o medir. Dios creó al mundo y al hombre, es algo admitido por la naturalidad por Israel. Precisamente por eso no es objeto de ninguna profesión de fe, pero la experiencia de Israel en su historia hace que se advierta la actuación de Dios incluso allí donde no ocurre nada de extraordinario. ¿Qué es lo no extraordinario? El rocío, ¿sí? O en el periodo de la creación, ¿sí? Pensemos que para nosotros la experiencia del rocío es lo más normal que puede existir en una zona húmeda como la nuestra. En el tiempo de Israel no es algo normal. Evidentemente, en el primer capítulo de la Biblia no trata precisamente de ser una descripción del origen del mundo tal como encontrarse en un manual de biología. Todo el capítulo es un testimonio de fe y pretende, por supuesto, en imágenes inteligibles para un grupo de personas de hace 2000 años o más para atrás, narrar lo que por naturaleza es totalmente invisible, a saber, la acción de Dios, que nosotros nunca podemos captar en nuestras definiciones, ya sean matemáticos científicas o en proposiciones teológicas dogmáticas. Es el viento de Dios o el Espíritu de Dios el que subyace en el hacerse de la creación. Él actúa en la separación de la luz y de las tinieblas, del día y de la noche, de lo seco y del mar. Por eso no está bien que el hombre borre las fronteras que Dios estableció, que llame luz a las tinieblas y tinieblas a la luz, bueno a lo malo y malo a lo bueno, que haga de la noche el día por pura afán de trabajar, o que se pase el día durmiendo por indolencia, que no tenga un fundamento fijo bajo los pies, y por todo lo contrario, condene lo misterioso y lo desconocido, como era el mar para los israelitas, que lo desterraron en su vida. Lo que se ha dicho es que en el principio de la Biblia se amplían, que lo que se dice en el principio de la Biblia, que se amplía en los salmos a todo el universo. La palabra de Yahvé por la palabra fueron creados, ¿sí? Y ahí tenemos un poco más sobre el Espíritu Santo y el viento y la tormenta. Y yo quería hablar ahora un poco sobre el Espíritu Santo como fuerza vital del hombre. El desarrollo más importante tiene lugar cuando Israel comienza a describir, consciente de toda la vida, y por tanto también la humana como expresión de Espíritu de Dios. En el Salmo 104, 29 al 30, que si les parece lo leemos. Obviamente yo aclaro, como ustedes ya saben, yo leo en NBI, no me parece mucho más claro en algunos conceptos. Dice, si escondes tu rostro, se aterra. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados. Y así renuevas la faz de la tierra. ¿Sí? Obviamente el salmista habla de la cabra en los montes, las altas peñas, del joven león en el desierto y de los extraños monstruos del mar. Y dice, ahí, ¿no? Si tú escondes tu rostro, se conturban. Si le quitas tu hálito, el espíritu,
Sí. Aquí se presenta el Espíritu de Dios de una manera sumamente vívida. Dios exhala su aliento. Su hálito penetra como la vida en sus criaturas. Dios respira de nuevo y les retira su hálito, entonces se mueren. Donde se habla de despertar a la vida, se habla de hálito o del Espíritu de Dios. Más cuando se trata de la muerte, se habla del hálito o espíritu suyo, de ellos, que se retira. Pues Dios se ve asociado siempre en un modo claro a la vida, no a la muerte. De hecho, Jesús dice, habla de que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. En Job 34, muchas veces cuesta leer Job porque es difícil entenderlo y hacer una enseñanza sobre Job. Creo que muchas veces los malinterpretamos a Job o lo mal utilizamos. Dice Job 34, versículos 14 al 15. Dice, si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería a ser polvo, ¿sí? Vuelvo a decir la misma idea. Esto también se muestra en Job 27. Es clave. ¿Qué reflexión podríamos hacer en este contexto? Primero, que toda la vida es un regalo y no es nuestra propia obra, ¿sí? A veces nos ocurre que oímos un concierto y de repente no es ya únicamente un conglomerado de sonidos que suena bien, sino que se convierte en música, que nos arroba, nos transforma y nos abre nuevas dimensiones. O nos vamos a dar un paseo y de súbito nos estremece aquello que nos circunda. ¿Sí? Es clave entender esto. La vida es un regalo. Y Dios nos da ese regalo. No nos pertenece. En el Antiguo Testamento no habla simplemente como un encogimiento de hombros de un ministerio inescrutable, sino que designa al dador de vida como Dios o Señor. Lo vemos y lo entendemos. Tiene que quedar claro. Se puede contemplar la vida desde dos lados, de la que fue creada desde el principio y que se mantiene por voluntad de Dios. Entonces habla el Antiguo Testamento del Espíritu de Dios, que es la vida, lo que los hombres han hecho de ella. Entonces el Antiguo Testamento habla de fuerza vital. Ciertamente, en ocasiones mi espíritu puede significar lo mismo, o más o menos que mi alma. ¿Sí? Importante. Algo que decir. Nunca se encuentra la expresión mi espíritu en el lugar de yo. El israelita no puede sencillamente identificar espíritu consigo mismo. Es importante entender que vemos el lado positivo. Un cuarto punto que yo voy a iniciar rápidamente para ya empezar casi a discutir lo que es el Nuevo Testamento, dentro de poco, que es lo que más interesa, es el Espíritu Santo en la plenitud futura. El Espíritu, ahí está en minúscula, son errores tipográficos. El Espíritu Santo se escribe siempre en mayúsculas, ¿sí? El Espíritu como creador de un nuevo mundo. Sobre todo los profetas mayores los reconocieron que Dios y su Espíritu no se hayan atado al mundo que los hombres contemplan. Algo de esta dimensión aparece en el curioso capítulo 1 de Ezequiel. Allí se habla de una visión que tuvo el profeta, que no pudo expresar certadamente con sus palabras. En julio del año 1593 a.C., se le apareció a Dios y lo llamó para ser profeta. Lo que él vio era más o menos la aparición del Espíritu de Dios, que vino como viento impetuoso del septentrión. En la nube que arrastraba consigo se le aparecieron 4 vivientes que parecían hombres, pero con rostros y 4 alas, 4 rostros y 4 alas, y junto a ellas 4 ruedas, que podían moverse en todas las direcciones e incluso rodar por los aires, sin volverse. 2 veces aseguró el profeta que estos seres y estas ruedas avanzaban precisamente como les impelía el espíritu. Pero sobre ellos se apareció el mismo Dios, un esplendor deslumbrador.
No se trata aquí de explicar en todos los detalles esta visión o explicarla psicológicamente. Pero es esencial que el Antiguo Testamento sabe que existe un mundo inaccesible al hombre, en el que impera el Espíritu Santo. Si uno lo estudia el pasaje y uno ve la descripción de lo que está haciendo Ezequiel, podríamos describirlo lo más parecido a lo que nosotros llamaríamos un ovni o ser extraterrestre, ¿no? Cuando algunos discuten la existencia de seres extraterrestres o ovni, uno se podría preguntar y decir, ¿qué son los ángeles? ¿O qué son los seres que describen la Biblia? Más allá de... no estoy haciendo un énfasis en los extraterrestres, discúlpenme, pero sí no me causa temor que algún día aparezcan, porque sabemos que Dios es el creador de las cosas, ¿no? Todo el conjunto de estas pintorescas imágenes, propiamente indescriptibles e irrepresentables, expresa hasta qué punto el profeta se ve rebasado por esa visión de un mundo divino, que se remonta muy por encima de lo que el hombre puede ver y entender. Se puede afirmar que se trata de un mundo más allá del universo, que todavía podemos investigar nosotros, pero esto no se puede entender de una manera geográfica espacial. Ezequiel vive y experimenta este mundo de Dios en medio de su mundo terreno. Quiere decir, claro, esto, Ezequiel no puede describir, no podemos entender, no podemos imaginar. Lo que sí, este mundo, el mundo que representa. Así pues, se menciona un imperio de Dios que nosotros no podemos ver y reconocer como ordinario. Al mismo tiempo, el profeta de este capítulo observa que este mundo infinito, oculto y misterioso para nosotros no es simplemente un caos, por muy caóticas que puedan parecer las imágenes que llegan a nuestra débil comprensión. En él existe un orden de Dios. Su espíritu determina lo que allí debe ocurrir. Esto significa que el espíritu tiene otras posibilidades de actuación distintas de la de nosotros podemos concebir. Esto no se debe olvidar cuando se trata de comprender y representar el futuro. Si los profetas examinaban el futuro, contemplan sobre todo el juicio de Dios, en el que Dios reivindicará los derechos que los hombres les encatiman. De nuevo, es el Espíritu de Dios el que está actuando. Todavía se piensa ahí en una época dentro de la historia universal. Isaías espera que el Espíritu de Dios sobrevendrá sobre los enemigos de Israel como viento aterrador, como torrente desbordado, y que llega hasta el cuello, y que en su país totalmente desolado se reunirán las fieras. Por el aliento de Dios perecen los impíos, por el espíritu de su ira se desvanecen, ¿no? Pasaje que a veces nos gustaría decirle a otro, ¿no? Que el espíritu de lo desvanezca. Acá la idea es que Dios tiene el control del mundo. Tal juicio puede sobrevenir también sobre el mismo Israel. Si no se vuelve de nuevo a su Dios, vendrá el solano, el viento de Yahvé, ¿no? El viento del desierto, el espíritu de Yahvé, subirá del desierto y secará a todo el país, ¿no? El viento caluroso es el del desierto. Cuando viene ese viento, generalmente se seca. Otro punto que yo quiero hablar antes de entrar en la pequeña reflexión, ¿sí? Como ustedes ven ahí, es la idea del espíritu como creador de un nuevo hombre. Esto queda claro que el mundo nuevo que pretende crear el espíritu se ve condicionado por la transformación del hombre. El Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva dentro de mí un espíritu recto, no quites de mí tu Santo Espíritu. Este es evidente, casi el único pasaje en el Antiguo Testamento que espera ya en el presente que Dios conceda a aquel que se vuelva a él su espíritu, no solo para su situación especial de necesidad, sino de manera permanente. En otros lugares se espera esto para el futuro. En Números 11, 29 se narra que Moisés exclamó, ojalá que todo el pueblo de Yahvé, en ese momento solo 70, profetizara y pusiese Yahvé sobre ellos su espíritu. Joel espera lo mismo, ¿no? Que hijas y ancianos
puedan profetizar. El profeta ve que los valles de esqueletos secos, pasaje de 36 que hemos analizado, como un ruido bien perceptible, llega el Espíritu de Dios sobre ellos y lo hace revivir de nuevo. No solo se ven cubiertos con tendones, nervios y carne, sino con el Espíritu de Dios. Los penetra de tal manera que recobran vida. El Espíritu de Dios puede crear un mundo nuevo si se derrama sobre el pueblo y reconoce que Él es su Señor. Una reflexión final. Sí, para ver. El Espíritu Santo se mostró vivo a los grandes profetas de Israel. Primero en las experiencias del pasado, pero cosa curiosa, apenas comprendían que Dios a través de su Espíritu les había elegido para un destino especial. Ya no se sentían satisfechos. El Espíritu de Dios actuó asimismo en la historia de todo el pueblo, secó el Mar Rojo, para que Israel pudiera pasar por él. Aniquiló a los enemigos, condujo a su pueblo, habilitó a los líderes. Sí. El Espíritu de Dios se presentó e hizo fuerte en la historia de Israel. Pero también como se presentó en el pasado, se les iba a presentar en el futuro. Lo mismo le pasa a la iglesia. El Espíritu de Dios está en la iglesia. Se presentó en el pasado, en el presente, pero en el futuro también. Por último, además ya tienen el apunte para ir leyendo. Hay dos cosas que yo quiero remarcar sobre la expectativa escatológica de la obra del Espíritu. Primero, ellos entendían que el Mesías iba a tener esa experiencia, Isaías, ¿no? 2 y Isaías 42, 1. O sea, que deja claro la llegada del Mesías inauguró una nueva tiempo del Espíritu. Fundamental para entenderlo. Segundo, en la vida del pueblo. Algunos pasajes anuncian la llegada del Espíritu para el pueblo de Israel. Va a haber una nueva relación, una presencia universal, una consecuencia concreta. Es claro. Y algo que dijimos al principio, la palabra Ruach Kadosh, Espíritu Santo, aparece solamente en 2 contextos en el Antiguo Testamento. En los 2 pasajes que se usa la frase se hace referencia a Dios mismo. No es claro que se trate del concepto neotestamentario. Sí, pero en la revelación hay un anticipo de lo que será la venida de Cristo. El espíritu de conocimiento y de temor. Nosotros en próximas clases vamos a empezar el Nuevo Testamento. Dejo para que lean el periodo intertestamentario ustedes. El miércoles que viene vamos a empezar con el Nuevo Testamento a profundizar. Que el Señor los bendiga.